Hola compañeros y maestra, nosotros les vamos a hablar de nuestro proyecto final número 2 que va enfocado a las niñas con el fraude en los estados financieros. Mi nombre es Viridiana Castro y lo presentaré en compañía de mi compañera Carla Gómez. Para entrar más en contexto respecto a la auditoría y lo que vamos a abordar aquí, debemos de tener en cuenta que la auditoría es un proceso en el cual evaluamos y obtenemos de manera objetiva evidencias de una identidad. La finalidad consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informático con evidencias que le dieron origen, así como determinar si los informes que se han elaborado tienen los principios establecidos. Esta se divide en áreas y el primer rubro es procedencia del auditor, el cual se divide en interna y externa. En la interna lo realiza un profesional que pertenece a la entidad y en la externa uno ajeno a ella. Después tenemos el rubro de aplicación y la auditoría financiera consiste en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de algunos otros estados. La administrativa nos habla del proceso de evaluación, de la eficacia y la eficiencia de los procesos administrativos de la entidad. La operacional nos ayuda a la dirección a detectar y a corregir deficiencias en los procesos del negocio. Y la integral es una modalidad de auditoría con vocación de integrar en su metodología herramientas y conceptos procedentes de otros tipos de auditorías, por ejemplo, aplicar una financiera y una administrativa. Y la gubernamental no es más que una revisión sistemática que se les da a las entidades gubernamentales. Y por último tenemos las especializadas, como su nombre lo dice, ya va más a cada área. Por ejemplo, el área médica, la fiscal, ambiental, obras y construcción, la laboral e inversión, por mencionar algunas. Objetivos globales del auditor independiente. Esta NIA 200 nos habla sobre las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros. Su finalidad es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude o al error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Hay que recordar que el propósito de una auditoría es incrementar el grado de confianza de los presuntos usuarios en los estados financieros. Esto lo podemos lograr con la expresión del auditor sobre si estos estados están bien elaborados o no, y también dando énfasis en cada aspecto importante de estos estados. Requerimientos son 4. El primero es que el auditor debe de cumplir los requerimientos de ética para poder demostrar confianza al cliente. El segundo es el escepticismo profesional, que consiste en estar alerta a las condiciones que puedan indicar una posible representación errónea debido al fraude o al error. La tercera es el juicio profesional, la cual consiste en la aplicación de entrenamiento del conocimiento y de la experiencia que el auditor tenga en las normas de auditoría, en la contabilidad y en la ética. Y el último requerimiento es la evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría, en el cual su objetivo es reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Control de calidad en los estados financieros. Esto viene en la NIA 220, la cual menciona las responsabilidades en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También nos habla sobre las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. Los requerimientos de esta NIA
son 6. El primero, como ya se había mencionado, es el requerimiento de ética. Y para esto el auditor tendrá que tener una especial atención en todas las situaciones evidentes que se puedan presentar de incumplimiento. En la independencia se debe de realizar el trabajo sin la necesidad de contar con mayor personal y este debe de ser de manera eficaz. Para las revisiones, el socio se debe de encargar mediante una revisión de la documentación de auditoría y de discusiones con el equipo de encargo que se ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para la realización del trabajo. En las consultas se asumirá la responsabilidad de que el equipo de encargo está realizando las consultas necesarias sobre las cuestiones que se puedan presentar. En el seguimiento se debe de llevar a cabo un buen seguimiento para dar la seguridad al cliente de que el sistema de control de calidad es adecuado y que está operando eficazmente. Y en la documentación se debe de incluir todo lo importante del trabajo para así dar la seguridad de que ésta se está llevando con continuidad. Después tenemos las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Esto nos lo marca la NIA 240. Y bueno, pues en cuanto al fraude, se define las incorrecciones materiales en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue al fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a una incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. El concepto de fraude como tal pues es un concepto muy amplio, pero para efectos de las NIAs, el auditor le concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales pues en los estados financieros. Y para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones, la cual es información financiera fraudulenta y la apropiación indebida de activos. Los responsables del gobierno de la identidad y la dirección de los principales responsables de la prevención y la detección del fraude será la dirección, que es supervisada por los responsables del gobierno de la identidad, y es primordial que estos pongan énfasis para prevenir el fraude. Además, esto implica un compromiso de crear una cultura de honestidad y un comportamiento ético en la entidad, y de esta manera pues reforzar la supervisión por parte de los responsables. Después tenemos algunas de las responsabilidades del auditor, en el cual tendrá que obtener una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a un fraude o error. Que el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debido a fraude cometido por la dirección es mayor en el caso de que el fraude sea cometido por empleados, porque la dirección normalmente pues tiene la posición que le permite poder manipular los registros contables o la información financiera. Y por último, pues será el responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, teniendo en cuenta pues que la posibilidad de que la dirección eluda los controles y los procedimientos de auditoría pues son eficaces para una detección. Entre algunos de los objetivos pues tenemos en identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, en obtener evidencia de auditoría adecuada con respecto a los riesgos de incorrección material debido al fraude, esto mediante un diseño e implementación de respuestas apropiadas, y también responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Y en cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros, esto nos lo señala la NIA 250, que prácticamente sabemos que podría existir consecuencias financieras importantes derivadas del cumplimiento de alguna disposición o algún reglamento.
y por ende pues afecta a los estados financieros, en los cuales el auditor deberá considerar desde el inicio de su planeación las obligaciones legales y reglamentarias que están sujetos para auditar en la entidad. Esta NIA, pues, además de ser la consideración de disposiciones legales y reglamentarias, nos permite escribir mediante los puntos más importantes la responsabilidad del auditor con estas distintas disposiciones y reglamentos. Más que nada, estos efectos de las disposiciones nos marcan, por ejemplo, la estructura del contenido que tienen los estados financieros, la información financiera específica y cómo se contabilizan sus transacciones. Un ejemplo pues son las normas de información financiera, el código fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, pues entre otras leyes como lo aplica la entidad. Y las disposiciones legales y reglamentarias, el auditor deberá tener responsabilidad de cumplimiento de estas y tendrá que considerar y evaluar que realmente se están cumpliendo, además de realizar un procedimiento cuando se identifique alguna inconsistencia, y este mismo procedimiento tendrá que comunicarlo a las autoridades necesarias. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Esta viene en la NIA 210. Nos habla sobre las responsabilidades del auditor para acordar los términos del trabajo de una auditoría con la administración de una entidad y, cuando sea apropiado, con los encargados del gobierno corporativo. Para establecer si están presentes las precondiciones para una auditoría, el auditor deberá determinar si es aceptable la información financiera que se va a aplicar en la preparación de los estados financieros para que se lleven de manera correcta, así como también obtener el acuerdo de la administración de que se reconoce y entiende su responsabilidad sobre la preparación de estos estados. En los acuerdos del encargo de auditoría se le debe de proporcionar al auditor información relevante para la creación de estos estados, información adicional, que es la que él puede solicitar aparte de la que ya tiene, para llevar con mayor eficiencia la auditoría, y también se puede dirigir a personas dentro de la entidad solo si él determina que es necesario obtener información de ellas para así tener la evidencia de auditoría. Las auditorías recurrentes consisten en evaluar si las circunstancias requieren que se revisen los términos del trabajo de auditoría y si hay necesidad de recordar a la entidad de los términos existentes. En la NIA 300 tenemos la planeación de la auditoría de estados financieros. Esta trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de los estados financieros. Sus requerimientos son la participación de los miembros claves del equipo del encargo, las actividades de planificación que van a realizar, las actividades preliminares del encargo y la documentación a entregar para dicha auditoría. La planificación. Esta implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una buena planificación nos favorece en los estados financieros en varios aspectos, como ayudar al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas más importantes de la auditoría, ayuda a identificar y resolver los problemas que se puedan tener, así como también organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría de manera que éste se realice de una forma eficaz y eficiente. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.
Esta es la NIA 315, en la que dice que el auditor podrá identificar y valorar los riesgos mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados en corrección material. Para sus requerimientos se aplicarán los procedimientos de valoración de riesgos para disponer de una base para identificar y valorar los riesgos en los estados financieros y en las afirmaciones. Los procedimientos de valoración del riesgo son 3. El primero son las indagaciones ante la dirección, que a juicio del auditor pueden disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material debido al fraude o al error. Los procedimientos analíticos que se deban hacer para esta auditoría y la observación e inspección de que ésta se esté llevando de manera correcta. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Bueno, más que nada aquí la responsabilidad que tiene el auditor pues será diseñar e implementar respuestas para reducir estos riesgos y poder, o más bien, poder identificarlos y valorarlos de una manera adecuada. Los requerimientos en las respuestas globales pues son los riesgos valorados de incorrección material en los estados, que pueden consistir en insistir ante el equipo de auditoría la necesidad de mantener un escepticismo profesional, asignar empleados con mayor experiencia, entre otros casos. En la prueba de control, pues tendrá que reunir evidencia sobre la efectividad operacional de los procedimientos de control interno. En los procedimientos sustantivos, aquí pues son las pruebas que se realizan para obtener evidencia de auditoría y así detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros. Y en los documentos de auditoría, pues es el registro de los procedimientos que se aplican a una evidencia pertinente debido de las conclusiones. También podemos llamar lo que son los papeles de trabajo. En la NIE 500 tenemos la evidencia de auditoría. Esta habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia suficiente y adecuada que le permitan alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Es necesario comprender que tener una seguridad razonable sobre los estados financieros significa que él tiene un alto nivel de seguridad, pero no del todo absoluto. Es por eso que el auditor necesita un buen plan de acción para así desarrollar y ejecutar los procedimientos propios de la auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada, en las cuales poder sacar sus conclusiones razonables. En los requerimientos, en la inspección consiste en indagar con detenimiento los documentos que proporciona la evidencia de auditoría, cuya confiabilidad depende de su naturaleza y fuente. En la observación y revisión consiste en un procedimiento realizado por terceros para lograr evidencia sobre el desempeño real. En este se debe de tener mucho cuidado, ya que la observación entrega la evidencia limitada al momento. En el recálculo y en el proceso se verifica la precisión matemática del documento, los registros, que a su vez se pueden verificar la precisión del registro de transacciones o de la política contable. Por ejemplo, al recalcular la depreciación de los activos tangibles. En la confirmación externa es la evidencia de auditoría lograda como respuesta escrita en forma impresa, medio electrónico u otro medio directo al auditor por parte de un tercero. Las confirmaciones se usan normalmente cuando se confirman aserciones relacionadas con saldos de cuentas. En los procedimientos analíticos se deben usar varias etapas de la auditoría, que es en la evaluación de riesgos,
los procedimientos sustantivos de auditoría para verificar las aserciones de los estados financieros y al final de la auditoría para corroborar si los estados financieros son lo suficientemente consistentes. En la reejecución se implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Y por último, la indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto dentro como fuera de la entidad. En la NIA 230 tenemos la documentación de auditoría, la cual consiste en la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Su objetivo es registrar la suficiente y adecuada información en las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó, así como también obtener evidencia para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos y facilitar la planificación y ejecución de la auditoría. De auditoría de aplicación general. Estos pues son procedimientos que aplican a todo tipo de entidad y pues esto más que nada establece de manera general que los puede utilizar un auditor siempre y cuando tenga evidencia y fundamento de opinión profesional de que se le puede ser aplicable y de esta manera pues se aplica a sus estados financieros que está examinando. Y pues son las guías o los elementos en los que el auditor puede tener como más información para ver cuál es aplicable a la entidad. Que el estudio general pues es la apreciación sobre la fisonomía o las características generales de la empresa, los estados financieros y las partes importantes y significativas. En el análisis pues está la clasificación y agrupación de los elementos que forman una cuenta o una partida, de tal que los grupos constituyan unidades homogéneas o significativas. En la inspección es un examen físico de bienes materiales o de documentos con el objetivo de cerciorarse de la autenticidad pues de un activo o de que realmente está en la entidad. Y la confirmación pues es más que una comunicación escrita de una persona independiente a la empresa que la examine y se encuentre en las posibilidades como de dar a conocer la naturaleza y la operación para informar de una manera válida sobre ella. Y pues en forma general esto es lo que resalta en cuanto a las NIAs debido al fraude en los estados financieros, que son los puntos más importantes a considerar. Y como último, les comentábamos el procedimiento de auditoría en aplicación general, que pues es algo básico para esta parte de la auditoría. Y pues de nuestra parte sería